Si yo les pidiera a ustedes que imaginaran la escena más aterradora que pudieran imaginar, ¿qué viene a sus mentes? ¿Qué puede estar viniendo en estos momentos a sus mentes? Miren, no debería venir como la escena más aterradora una película de terror o algo parecido a las películas de terror, o quizás tampoco debería venir una experiencia que usted haya tenido, aunque de pronto efectivamente haya sido algo traumático, haya sido algo bien fuerte. Pienso que como creyentes, cuando pensamos en algo aterrador, deberíamos pensar en el infierno. No hay nada más aterrador, el lugar de tormento, como lo describen las Escrituras, que este sitio. La Biblia se refiere al infierno con varias figuras, muchas completamente real, pero se refiere al infierno como la prisión, como las tinieblas, como la oscuridad. Una descripción muy frecuente que nosotros encontramos es el lugar de fuego, el lago de fuego, es el lugar del lloro continuo, es el lugar donde hay el crujir de dientes, el lugar del lago de fuego y azufre. Así que la Biblia señala al infierno como un lugar de sufrimiento. Además señala como un lugar donde hay un gusano que come continuamente pero no muere este gusano. Es el lugar donde puede uno encontrar la peor compañía, es el lugar destinado a Satanás, al diablo, a sus ángeles, a la bestia, al falso profeta que encontramos en Apocalipsis. Allí estarán, según las Escrituras, los falsos maestros, estarán todos los que sirven de tropiezo, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras, etcétera. Así que es el peor lugar, tanto por lo que es el lugar como por la compañía que va a haber allí. Y la mayor parte de la enseñanza acerca del infierno en las Escrituras, debemos señalarlo, que procedió de la boca del Señor Jesús, de los labios de Él directamente. Se ha calculado que de los 1870 versículos que recogen las palabras directas de Jesús, un 13% se refieren precisamente al juicio y al infierno. Fue el tema más hablado por el Señor Jesús. De las 40 parábolas que Él creó y que Él narró, que Él contó, la mitad están relacionadas con el juicio eterno que Dios va a hacer a los pecadores. Jesús siempre utilizaba y hablaba acerca del infierno, por ejemplo, cuando se refería a los fariseos que eran religiosos y confiaban en su propia justicia, les decía: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? A sus discípulos también les advirtió, les dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está una y otra vez en las Escrituras la realidad del infierno. Así que nosotros deberíamos prestar atención a lo que las Escrituras nos presentan sobre el infierno. Si bien debemos decir también que las Escrituras no nos dicen todo sobre el infierno, sí nos dicen lo necesario. Y espero que ninguno de nosotros tenga que comprobar en carne propia, en experiencia propia, lo que es el infierno. Sin embargo, algo ha pasado con el infierno, o más bien con la enseñanza acerca del infierno. Cada vez se habla menos del infierno, a pesar de que es el lugar de tormento, a pesar de que gran parte de la humanidad va a pasar allí la eternidad. La palabra infierno inclusive parece que ha perdido su poder terrorífico. Es decir, hoy en día se utiliza la palabra infierno para referirse a situaciones cotidianas que pueden traer algo del dolor. Quizás subirse al transporte público en Bogotá o estar en un trancón sea un infierno, y así lo decimos, pero todo eso hace parte de cómo la palabra infierno ha ido perdiendo ese entendimiento que se tenía a través de la historia. En algunas encuestas que se realizaron, por ejemplo, en 1978, solamente el 70% de los norteamericanos pensaban que el infierno era un lugar real y que existía. Las encuestas se siguieron realizando año a año y un año después solamente el 58%
creía que existía el infierno. En Australia, por ejemplo, en 1988, solamente el 39% creía que existía el infierno. En Gran Bretaña, el 24% para 1989 y así. El dato para Colombia, más actual que tengo, es de una encuesta que realizó Napoleón Franco en 1998, es bastante viejo, pero es muy diciente que solamente el 38% de las personas para ese momento, 1998, pensaban que el infierno era una realidad. Yo pienso que esa cifra debe haber disminuido bastante. En lo que nosotros hablamos con las personas, con los incrédulos, se mofan del infierno, se mofan, creen que no existe. Pero la pregunta no va hacia ellos, la pregunta va hacia ustedes hoy y es, ¿qué entendimiento tiene usted del infierno? Miren, si cree usted que el infierno existe, cree usted que el infierno no existe, cree que es una figura solamente para describir un posible lugar en el que pudieran estar algunas personas. Se han inventado toda su serie de enseñanzas falsas por otras religiones para minimizar y para calmar la realidad del infierno. Algunos, por ejemplo, creen en la aniquilación, es decir, que después de la muerte no hay nada, el último suspiro, la muerte y hasta ahí llegó. Otros creen en la reencarnación, creen que hay posibilidad porque si en esta vida no le hice tan bien, no me fue tan bien, pues tengo la posibilidad de otras vidas en otro animal o en algo más, pero son al final estrategias satánicas que lo único que hacen es evadir la realidad del infierno. Ellos creen todo tipo de cosas, inclusive, y lo más triste aquí, es que muchas iglesias evangélicas cada vez predican menos del infierno. Se dice que cuando nosotros evangelizamos debemos mostrar a un Dios que es amor, pero debemos evitar hablar de la ira de Dios, debemos evitar hablar del juicio, porque eso no es atractivo para los pecadores. Como veremos hoy, el juicio en el infierno hace parte del evangelio. Y si nosotros no predicamos el evangelio, el mensaje completo, ¿cómo creerán los inconversos? ¿Cómo creerán los incrédulos? La porción de las escrituras que estudiaremos hoy presenta una descripción vívida de este lugar de tormento, el infierno, y fue creada precisamente por el Señor Jesús con el objetivo de advertir a los fariseos sobre su destino eterno si ellos no se arrepentían. Y es igual para nosotros hoy, que la vamos a leer y la vamos a estudiar. Cualquiera de los que escucha estas palabras y no las toma en serio, tendrá como destino la perdición eterna. Leamos juntos Lucas 16 y ubiquémonos en el versículo 19. Vamos a leer el resto del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. El propósito de esta enseñanza es enseñarnos que el destino de los que confían en su propia justicia, en su propia bondad,
es el sufrimiento en el infierno. Pero también pretende esta enseñanza enseñarnos que podemos evitarlo si escuchamos las palabras de Dios y confiamos en Él y atendemos en arrepentimiento. Esta historia es una advertencia que nos muestra dos caras de la misma moneda. Una, el pasaje al infierno. ¿Cuál es? Confiar en nuestra propia bondad. Dos, el escape del infierno, confiar en Dios y en su palabra. La narración, y entrando en la primera cara de esa moneda, el pasaje que nos lleva al infierno, confiar en nuestra propia bondad, la narración inicia con sencillamente había un hombre rico, como comienzan muchas historias. Pero debemos preguntarnos, si lo han hecho los teólogos cuando han estudiado esta historia, si se trata de una historia de la vida real, porque nada en el texto nos dice que sea una parábola o nada en el texto nos dice que sea una historia real. Simplemente inicia con la narración como acabamos de verlo. Del lado de los que consideran que esto es una historia de la vida real, que la categorizan así, ellos afirman que las parábolas de Jesús, los personajes no tienen nombre propio. Por ejemplo, un hombre, un rey, un padre de familia, el hijo mayor, el hijo menor, etcétera, así podríamos seguir. Pero aquí el mendigo tiene nombre propio. El mendigo se llama Lázaro y además interviene en la historia una persona real que vivió. ¿Quién? Abraham, ¿cierto? Yo al estudiar las escrituras, al estudiar la historia, yo veo que hay razones para pensar que no se trata de una historia real, porque la historia presenta elementos imposibles de cumplir en la realidad, creados solamente para imaginar una situación que permita transmitir un mensaje, es decir, es una parábola, eso es una parábola. Y los nombres de los personajes pienso que fueron escogidos cuidadosamente por el Señor Jesús y con un propósito. Primero, déjenme profundizar un poco. Los que están en el infierno no pueden ver a los que están en la tierra, ni los que están en la tierra pueden ver a los que están en el infierno. Y por lo tanto, tampoco pueden conversar, como ocurre aquí en la parábola. Al ser una historia de ficción, una historia creada, sí pueden conversar. El infierno es presentado en las Escrituras como un lugar de perdición, como un lugar de oscuridad. El mismo Abraham, en la historia, de hecho, él le dice, cuando el rico le pide que mande a Lázaro para que humedezca sus dedos y con eso toque su lengua y le dé un poquito de refresco, en el versículo 26, Abraham le responde que eso es algo imposible. Le dice, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan y tampoco puedan cruzar de allá a vosotros. La palabra que utiliza allí Abraham como abismo denota una separación, denota una magnitud física impresionante, imposible de superar. Sencillamente es imposible pasar de un lugar a otro. Eso es lo que significa esta palabra. Es imposible tener visibilidad de ese lugar de tinieblas o incluso tener conocimiento de lo que está ocurriendo en un sitio y en el otro. Entonces Abraham mismo le dice, eso es imposible. Y es imposible, la teología así nos lo enseña también. Además, los personajes tienen nombre propio porque ello aporta la enseñanza. Vamos a desarrollarlo, pero no sería lo mismo si el pobre, si el mendigo no se llamara Lázaro, no tuviera nombre o tuviera otro nombre cualquiera. Y no sería lo mismo si Abraham no fuera Abraham, sino fuera cualquier otra persona. Ya eso lo vamos a desarrollar a medida que vayamos en la enseñanza. Pero es claro que se trata de una historia creada con un propósito pedagógico, con el propósito de advertir a los fariseos acerca de la realidad del infierno y de cómo ellos iban a estar allá si seguían confiando en su propia justicia. En el plan de la enseñanza del Señor, Él crea una parábola con dos personajes principales, digámoslo así. El primero, ¿quién era? Un hombre rico. Nos dice allí que era un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, que cada día hacía fiesta con banquetes de esplendidez, con comidas lujosas. Este era un hombre privilegiado que estaba muy por encima del promedio de todas las personas de la época.
Así lo evidenciaba y él lo hacía saber por la forma en que él se vestía. El color púrpura era un color que se usaba en ropa teñida, es decir, que no, las telas naturalmente no tenían ese color. Se obtenía del molusco luego de un proceso muy costoso de extracción. Se necesitaban de muchos moluscos para extraer una porción mínima. De hecho, hoy en día, si ustedes buscan obtener el color púrpura real, es bastante costoso, cuesta bastantes miles de dólares. Pueden buscarlo en Google, que allí se encuentra esta información. Era un color muy costoso, por lo que era reservado solamente para personas con gran capacidad económica. De hecho, era el color de la realeza, era el color de los reyes. Jesús resalta que ese hombre, además de vestirse así, no lo hacía ocasionalmente, sino que él se vestía, lo que nos muestra que era lo normal. No era la ropa del día de fiesta, no era la ropa del día del banquete, era lo normal. Todos los días andaba con este tipo de ropa. Y además su ropa interior nos dice que era de lino fino, algo que tampoco era común para las personas en esta época. Pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué tiene de malo o tiene algo de malo que este hombre rico se vistiera así? ¿Es malo vestirse con ropa fina? No, y tampoco es lo que está resaltando aquí las escrituras. El énfasis es que a este hombre le gustaba mostrar su riqueza. Él hacía banquetes con esplendidez. No eran reuniones ocasionales, era un hombre que se dedicaba a mostrar su riqueza. Le gustaba ser reconocido, le gustaba ganar el favor de otros y lo hacía por medio de sus riquezas, por medio de estos banquetes. Él se pavoneaba, como decimos popularmente muchos, él chicaneaba el tipo de ropa, chicaneaba sus riquezas. Él hacía alarde delante de los hombres. Ese rico, ese hombre de la parábola, tenía además otro problema. ¿Cuál era el otro problema? Es que él se congregaba en una sinagoga de la prosperidad. Sí, no existían las iglesias, pero las sinagogas, la enseñanza mayoritaria era de la prosperidad. Era un hombre judío típico, religioso, que incluso en su encuentro con Abraham le dice padre y Abraham también le llama a el hijo. Y ellos tenían la doctrina de los maestros judíos que ellos se esforzaban por cumplir la ley como un medio de justificación. Bajo su entendimiento doctrinal, su riqueza era una evidencia de contar con la bendición y de contar con el favor del Señor. Ese era el hombre rico. El otro personaje, ¿quién era? Un contraste. Era un hombre pobre llamado Lázaro, que nos dice allí que yacía a su puerta cubierto de llagas. Este hombre era pobre porque su condición física no le permitía trabajar, como lo hace una persona sana. Él yacía a la puerta de rico. La forma del verbo yacía allí está en pasivo, lo que nos indica que alguien más era el que iba y lo tiraba o lo dejaba allí en su lugar de mendicidad, porque él ni siquiera podía desplazarse. No era parecido a muchos de los que hoy en día mendigan en semáforos y en las esquinas, en los puentes, que se acaba el trabajo y se acaba el turno de pedir y le aparecen las piernas mágicamente. No, este hombre, en realidad, este hombre no tenía la capacidad. No tenía la capacidad, tanto así que estaba cubierto de llagas. ¿Y qué hacían los perros? Iban y lamían las llagas de este hombre. No tenía, era un hombre que tenía enfermedad. Su capacidad para obtener alimentos era nula, tanto que él deseaba comer de las migajas de la mesa o las migajas que caían de la mesa de este rico. Según la enseñanza recibida por este judío, la enfermedad y la situación, la pobreza de Lázaro, ¿qué era entonces? Era una evidencia de que este hombre no contaba con el favor de Dios. Era un hombre, para los fariseos, que estaba bajo maldición divina. Así las cosas, en el imaginario del rico de la parábola, en el imaginario de los que escuchaban la parábola, el destino del rico cuando muriera, ¿cuál era? El cielo. Y el destino del pobre de Lázaro cuando muriera, ¿cuál era? El infierno. Pero lo que ocurre en la historia es todo lo contrario. Miren el versículo 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
¿Qué dice el comienzo del versículo 23? En el Hades alzó sus ojos. Aquí la historia continúa con contrastes, pero contrastes que se aumentan porque ahora se invierten los papeles. Ahora el lugar de honor lo tiene el mendigo Lázaro, que está sentado en el seno de Abraham. Está sentado en la misma mesa y recostado en el pecho de Abraham. Abraham, un hombre piadoso, que por supuesto está en la presencia del Señor, pero está en el lugar de privilegio, sentado, recostado sobre el pecho de Abraham, el lugar justo que anhelaría estar cualquier judío, cerca al padre de Abraham. Este hombre que en vida sufrió enfermedades y tuvo poco alimento, ahora tiene el lugar de privilegio. El rico tuvo sepultura, seguramente muy lujosa, seguramente muy concurrida por los hombres, todos aquellos los que lo admiraban. Hoy en día le llevarían mariachis, iría lo más alto de la sociedad, algo así ocurriría hoy. Pero Lázaro no tuvo sepultura, no se menciona nada de ese aspecto en las Escrituras. El mendigo que anhelaba las sobras de la comida de rico, ahora tiene lugar en la mesa de honor. El pobre fue exaltado y el rico fue humillado. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico de inmediato abrió los ojos y estaba en el infierno. No se había expedido el acta de defunción de este rico cuando murió, cuando él abrió los ojos y estaba en el Hades. Las personas que estaban escuchando a Jesús deberían estar sorprendidas, deberían estar contrariados de lo ocurrido acá tras la muerte de estos personajes, igual que seguramente lo estaría el rico en la historia. Ellos tampoco se esperaban ese cambio de destino según su teología, según lo que ellos creían y el entendimiento. Esto no era correcto, esto no era lógico. Pero ¿quiénes eran los que estaban escuchando a Jesús? ¿O para quiénes el Señor diseñó esta parábola? Versículo 14, nos devolvemos un poco en el pasaje que estamos estudiando. Nos dice allí que eran los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Los fariseos son descritos por Lucas allí como amantes del dinero. Justo la parábola que acababan de escuchar en nuestras Biblias, aunque eso no es inspirado, pero el título es El mayordomo infiel, es donde comienza el capítulo 16. Y esa parábola narra la historia de un hombre que era administrador, era mayordomo de un amo, y cuando supo que iba a ser despedido por despilfarrar el dinero de su amo, vio que entonces los demás vecinos, los demás hombres del pueblo, pues lo iban a rechazar. Le dijo, para que no me rechacen, tengo que hacer algo para ganarme el favor. ¿Qué hizo este hombre? Entonces cogió y empezó a llamar a negociar las deudas de su amo. Entonces este hombre, buscando ganar el favor de los hombres, cogió y llamó, y al que le debía a su amo 100 barriles de aceite, le dejó en 50. Le rebajó 50. Al que le debía 100 medidas de trigo, le perdonó 20. Eso fue lo que hizo este hombre. Y por eso el Señor Jesús ahí en el versículo 15 les dice a los fariseos: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres. Les está diciendo, ustedes eran esos hombres, eran ese administrador que busca es obtener el favor de los hombres. Los fariseos eran admirables por su cumplimiento de la ley. Eran hombres que delante de los hombres tenían unos altos niveles de moralidad. Pero en el versículo 15 también allí el Señor Jesús, en su confrontación, Él les dice: pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Delante de los hombres, el estatus de los fariseos era digno de admiración, pero delante de Dios, su estatus y su vida era abominable. Esos hombres, inclusive con tal de mostrarse como cumplidores de la ley, cambiaron los estándares de la ley, le agregaron cargas, pero también le disminuyeron para autoengañarse y engañar a otros. Por eso las palabras justo, antes de iniciar nuestra historia en el versículo 19, las palabras del versículo 17 nos muestran que esos hombres querían mostrar que cumplían la ley, pero en realidad no la cumplían. Miren el versículo 17. Dice el Señor Jesús: pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse.
Todo el que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la que está divorciada del marido, comete adulterio. ¿Por qué esas palabras? Bueno, porque estos hombres estaban dejando a sus esposas por cualquier cosa, pero aún así se estaban justificando, modificando la ley y diciendo que eso les será permitido. Entonces, el punto aquí es que Rico de la historia es una representación de los fariseos que confiaban en su propia justicia. El Señor Jesús creó esta parábola para apuntar a esos hombres que lo estaban escuchando, no creían y se burlaban de sus enseñanzas. Ese era Rico, eran los fariseos. Pero hay otra pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué el rico fue enviado al infierno? ¿Fue enviado por sus riquezas? No, no fue enviado por sus riquezas. El rico fue enviado al infierno porque, como los fariseos, confiaba en su propia justicia. Ese es el punto. Así que la parábola, además de ser, por supuesto, una fuerte confrontación, como ya lo vamos a desarrollar, en realidad es una muestra de gracia del Señor con los fariseos, porque ellos estaban autoengañados con su supuesto cumplimiento de la ley. Ellos querían agradar a los hombres. Ellos eran como ese mayordomo infiel, agradaban a los hombres, ganaban el favor de sus semejantes. Ellos mostraban su supuesta bondad y eran considerados de alta estima, pero no se daban cuenta que sus corazones eran réprobos delante de Dios. Ellos eran reprobados por el Señor. Y la gracia del Señor consiste en eso, en mostrarles que en la eternidad las cosas pueden cambiar y van a cambiar. Porque ellos estaban confiando en su propio criterio de justicia. Ellos estaban confiando que el cumplimiento de las tradiciones, que el cumplimiento de sus actos religiosos, que su prosperidad terrenal era una muestra de su favor divino. Y Jesús, con esta parábola, el objetivo que tiene es llevarlos al arrepentimiento. Esos hombres estaban engañados, pensaban que tras su muerte irían al cielo, y el Señor Jesús amorosamente lo que hace es señalarles: no van a ir al cielo, van a ir al infierno si no se arrepienten. De hecho, me parece tanta la misericordia del Señor aquí, que el Señor toma más tiempo para describir el estado del rico que el estado de Lázaro. Les dije que el Señor creó una historia con dos protagonistas, pero en realidad hay un protagonista, y ese es rico. De Lázaro se habla menos. Se mencionan las intervenciones de rico allí en el infierno hablando con Abraham, pero no se mencionan intervenciones de Lázaro. Eso es una muestra de la misericordia del Señor y del propósito del Señor con esta historia. Pocas historias, aún en las Escrituras, son más vívidas y reales que esta. La simple lectura que ya hicimos hace un momento nos muestra la dureza de la experiencia de aquellos que pasarán su eternidad en el infierno. Esto no es un tema para chistes, no es un tema para broma, no es un tema al que se le debe minimizar el sufrimiento que muestra esta historia, la agonía de quienes habitan ese lugar. El propósito, además de esta parábola, también es mostrar de manera más clara y de manera más viva lo que implica el infierno. Incluye esa advertencia acerca de la furia de ese lugar, de los horrores de ese lugar. Señala que se trata de una amenaza real para los que viven en incredulidad, sin confesión de pecado ni arrepentimiento. Y esa descripción se hace evidente a medida que el hombre comienza a hablar, que este hombre rico comienza a hablar allí con Abraham. Miren el versículo 23, nuevamente. Nos dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. La frase típica para referirse a alguien que muere, ¿cuál es? Descansó en paz o descansa en paz. Pero el relato aquí no ilustra un descanso para los que van al infierno. Ellos no están durmiendo, no están reposando, están despiertos y están en continuo tormento. Eso es lo que nos muestra la historia aún de este hombre. También observamos que al hombre rico no se le da una oportunidad de purgar sus culpas. No puede pedir una segunda oportunidad. El purgatorio, por cierto,
no existe. Aquí lo vemos una vez más. Jesús dice que murió y luego alzó sus ojos y estaba en el Hades o en el infierno. No hubo lugar para purgar por sus penas. Murió, abrió sus ojos y estaba en el Hades. Algo también que me llama la atención de esta historia es que Jesús, a propósito, no crea una cantidad de pecados astronómicos o de pecados escandalosos sobre este hombre. ¿Para qué? Para que la gente no crea que es que al infierno solamente van los más malos, que al infierno solamente van los corruptos, como enseña el actual dirigente de la Iglesia Católica. Él dice que allá van a ir ¿quiénes? Los corruptos, los políticos corruptos son los que van allá. No, no hay que minimizar. Van todos aquellos que confían en su propia justicia. La condición de este hombre básicamente es sufrimiento, y por eso este hombre clama misericordia, la pide a gritos. Imagínense a un rico gritando para pedir un favor. Estaba gritando porque estaba desesperado. Él es consciente que no podía ser liberado y por eso no pide ser liberado de ese lugar. No pide ser sacado por un momento. Ya sabe que allí va a pasar la eternidad. Esta respuesta de Abraham, aún ante el sufrimiento de este hombre, nos muestra mucho más acerca de estas personas. Lo que le dice a Abraham, le dice: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. El punto es que la condición en la vida, la condición en la tierra, no dice nada de la condición o de la posición en la eternidad. Ese es el punto. Muchos se sienten seguros acá por su salud. Muchos se sienten seguros acá por sus riquezas, por su posición social, incluso por su ministerio o por su alta moralidad, por la estima que reciben de los hombres. Pero si no hay fe en Cristo Jesús, las cosas van a cambiar en la eternidad. Además, lo que pidió el rico es algo imposible, que un muerto que esté en el cielo vaya al infierno a llevarle algo y a brindar algo de ayuda a alguien que está en el infierno. Ya dijimos que eso es imposible. El clamor del rico desde el infierno muestra claramente es el sufrimiento, la sed intensa, una sed como nadie aquí ha tenido, la agonía permanente en que este hombre está, un sufrimiento causado por las llamas del infierno, que de hecho esa es la descripción más frecuente que se hace en las Escrituras. El Señor Jesús, por ejemplo, enseñando, dijo: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir ¿a dónde? Al infierno. ¿Y cómo lo describe? Al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Continúa el Señor Jesús allí. Esto es Marcos 9, para los que toman nota, del 43 en adelante. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo en la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Y repite: donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Solo imaginar el sufrimiento en el fuego que no se apaga causa terror. Solo imaginar que hay gusanos que carcomen eternamente, que no se extinguen, causa terror. Yo nunca he sufrido, a la verdad, quemaduras graves, más allá de pronto de cuando con un fósforo o algo así uno se quemaba, o quizás en la universidad cuando tenía que soldar algo con un cautín y por descuido quizás me quemaba un dedo, nada más. Pero tengo un familiar, un primo, cuando era apenas un niño, él vivía en el campo y se puso a jugar con un galón de gasolina. No sé por qué, en qué momento ese galón de gasolina resultó prendido y él en su reacción lo que quiso vaciar el galón y lo que hizo fue echárselo encima. Yo me imagino la situación, lo que alcancé a hablar con mi tía en ese momento, de la desesperación, de ver que no se apagaba, de verlo. Es un sufrimiento terrorífico, pero eso no tiene ni comparación a las llamas que no podrán apagarse en el infierno. Las quemaduras después de causadas con un tratamiento médico, seguramente con analgésicos, con antibióticos, con un buen tratamiento, así sea largo,
al final van a sanar, al final van a quedar heridas, cicatrices, puede que queden limitaciones. Así pasó con mi primo, él tuvo una larga recuperación, le quedaron cicatrices inclusive en su cara. Pero en el infierno no es así, la llama de fuego en el infierno no se apaga. Las personas que han sufrido quemaduras cuentan que durante su recuperación ellos siguen experimentando como si todavía se estuvieran quemando. Eso es lo que experimenta una persona que está en el infierno, donde la llama no se apaga y el gusano no muere. Así que el infierno no es una fiesta, como han querido mostrarlos. Así piensan los incrédulos. El infierno es sufrimiento eterno, en un cuerpo que sufre verdaderamente, que le duele verdaderamente, pero que además no se destruye. Un cuerpo como el que tenemos nosotros en el infierno no duraría 10 minutos, pero van a tener las personas que estén allí un cuerpo. Juan en Apocalipsis nos dice que allí también, hablando acerca de los del creador a la bestia, nos dice que se beberá del furor de Dios, el vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. ¿La ira de quién? De Dios. Y dice que será atormentado con fuego y azufre. El punto es que en el infierno no hay descanso del sufrimiento. Las llamas están siempre encendidas. No bajan ni siquiera su temperatura por un momento. Siempre están al mismo nivel de sufrimiento y dolor. Y el hombre rico solo pidió que su lengua fuera humedecida con algo de agua. Pidió misericordia y no la obtuvo. ¿Por qué? Porque en el infierno no hay el más mínimo grado de alivio, ni una gota de agua, no hay descanso del sufrimiento. No hay como las personas que tristemente acá sufren alguna enfermedad y tienen noches malas y noches buenas. No, allá no hay así, allá todas son malas, los días todos son largos, todo es sufrimiento y ni siquiera existe la posibilidad de la muerte como una puerta de salida para escapar del sufrimiento. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que ni la esperanza es una esperanza, ni la muerte, perdón, es una esperanza para un descanso del sufrimiento. La condenación de rico, que no fue por ser rico, ya lo hemos dicho, tampoco fue por un pecado en particular, eso también debemos decirlo. Algunos piensan cuando estudian la parábola que fue por alardear, que fue por su indiferencia hacia el pobre, que él fue condenado, pero en la historia creada por el Señor Jesús esos pecados no se resaltan. El rico, como ilustración de los fariseos en la historia, es condenado por confiar en su propia justicia. Delante de los hombres él inclusive quizás poseía un estándar moral muy superior, pero él, al igual que el mayordomo de las parábolas, de la parábola del hombre infiel, él se encargó fue de ganar el favor de los hombres, pero no se dio cuenta que no tenía el favor de Dios. Delante de Dios su corazón era abominable. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es la base de su seguridad? ¿Qué le hace pensar que va a ir al cielo? ¿Alguna moral que tiene usted? ¿Alguna bendición que ha recibido acá? Miren, la Biblia nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Las obras son el resultado y la evidencia de la salvación, de un nuevo nacimiento, pero nunca tienen el más mínimo lugar para ayudarnos a ganar un centímetro del cielo, ni una oración que hayamos hecho. La condición de este rico y de cualquiera que vaya al infierno, sea por su propio pecado, pero además sea por confiar en sus propios méritos. Ahora, el segundo clamor de rico y las respuestas que da Abraham nos traen más revelación, en especial a la alternativa que tuvo este rico para escapar del infierno cuando aún estaba en vida. Así que la advertencia del Señor Jesús, además de mostrarnos que el pasaje para ir al infierno es confiar en nuestra propia bondad, la segunda cara de esa moneda es mostrarnos que el escape del infierno es confiar en Dios y en su palabra. Versículo 27. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ya sabiendo que no hay alivio alguno para él
y que está justamente en ese lugar de condenación, su culpa solamente le alcanza para clamar por su familia. De alguna forma este hombre está diciendo, bueno, yo fui necio por no buscar la puerta de escape que estaba dada ahí, este sufrimiento que está tan duro. Yo no quiero que mis hermanos, mi familia, venga también a este lugar. Entonces, ¿qué tal si Lázaro va? Ellos ya saben que Lázaro murió. Ellos saben quién es Lázaro. Si Lázaro va de entre los muertos, seguramente ellos van a creer. Por supuesto, es una petición que no muestra arrepentimiento. Aunque Rico entendió que estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, en el infierno es imposible que hayan conversiones. En el infierno no hay lugar para el arrepentimiento, solamente para el remordimiento. La petición inclusive sigue siendo egoísta, porque él solo se está preocupando por los más cercanos, por sus familiares. Ese hombre cree que una señal puede ser la herramienta para convencer a su familia. Pero ¿qué le responde a Abraham? Una corrección directa, versículo 29. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. ¿Y el hombre qué hace? Insiste. Dice, no, padre Abraham. Es como que le está diciendo, usted no me está entendiendo. Sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Moisés y los profetas, ¿qué es? Es una forma de referirse a las Escrituras. Así lo dice el mismo Señor Jesús cuando días después de su resurrección se aparece a los discípulos y Él les dice allí en Lucas 22, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en las Escrituras. Las Escrituras son llamadas también en el Nuevo Testamento como la ley y los profetas, la ley y los profetas, la ley y los profetas y los salmos o los escritos también. Lo que estaba diciendo Abraham era, ellos deben leer las Escrituras, prestar atención porque en ellas pueden encontrar la puerta de escape del infierno. Eso es lo que le estaba diciendo Abraham a este hombre. ¿Cuál fue la diferencia? Pensemos por un momento. La diferencia en la vida de Lázaro y de Rico que determinó el destino eterno. Mire, ambos eran culpables de su pecado, porque ser pobre no es sinónimo de tener un buen corazón. Los fariseos, según el versículo 14 que ya leímos, eran amantes del dinero, pero eso no significa que un pobre no pueda ser amante del dinero. El problema no es el dinero en sí mismo. Pablo en 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. No está diciendo que lo tenían. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces la Biblia no condena a tener el dinero. El problema no es tener o no tenerlo. El problema es el amor al dinero, porque no se puede servir a dos señores, como también lo dijo el Señor Jesús allí a los fariseos. No se puede tener dos señores. Abraham mismo inclusive era un hombre rico. Y nos muestra en esta ilustración, es usado para mostrar a los que están en el cielo. Él tenía tierras, tenía animales. Lo cierto es que la diferencia entre Rico y Lázaro no fue tampoco su ausencia de pecado. No fue la inocencia o la culpabilidad del uno y del otro no. La diferencia, por contraste, entendemos que debió radicar en que Lázaro no confiaba en sí mismo como los fariseos, que representa a Rico. De hecho, pienso que el nombre del pobre no fue escogido al azar, ya les había dicho eso. El nombre Lázaro o Eleazar significa a quien el Señor ha ayudado. A quien el Señor ha ayudado significa ese nombre. Un nombre irónico, tal vez, para una persona desfavorecida en cuanto a lo material, en cuanto al estado de su salud, pero que por supuesto reconoce que el Señor lo ha ayudado, que sin importar su presente terrenal, ese hombre está bien, como cantamos aquí en uno de nuestros himnos, porque ha recibido el perdón de Dios. ¿Qué importa cómo está con los hombres? Si se está bien con mi Dios, dice el Salmo. La diferencia entre estar en el lugar eterno de bendición con Lázaro, el cielo, con Abraham y con los creyentes de toda época, o estar en el infierno con el rico, radica en la fuente de nuestra confianza, nuestra propia bondad, nuestra propia justicia,
eso no sirve. O confiar en la justicia, que es por la fe en Cristo. La diferencia radica en la forma en que recibimos la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionaron los fariseos? Se burlaban de la palabra de Dios, se burlaban de las enseñanzas de Jesús. Y eso mismo seguramente estaban haciendo los 5 hermanos de Jesús. Y lo que Abraham les dice es, lo que ellos necesitan es prestar atención a la palabra de Dios. Eso es lo que ellos necesitaban. Es lo mismo que los judíos habían pedido, señales. Este hombre está diciendo, no, la palabra de Dios no es suficiente. Se necesita un milagro, el más sorprendente. Y era lo que hacían los judíos. En Mateo 12, Jesús narra cómo, Mateo más bien narra cómo esos hombres le pedían señales a Jesús. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Es decir, la única señal que recibirían los fariseos sería la señal de la resurrección al tercer día. Esa sería la única señal. ¿Qué ocurrió? O más bien, esto que acaba de ocurrir es bien llamativo porque cuando ellos estaban pidiendo señales, aquí en Mateo, justo el Señor acaba de hacer una serie de milagros, de sanidades, incluso de liberaciones demoníacas. Pero para ellos eso no fue suficiente. Ellos querían era una resurrección. En la parábola de Abraham, Él les deja claro que si ellos no creyeron a Moisés y a los profetas, menos van a creer en un milagro, sea cualquiera la magnitud de este. Y esa es la verdad. Los hombres de corazón duro y no regenerado no van a creer con ningún milagro. Miren, meses después de lo que nosotros encontramos acá en nuestro pasaje de Lucas, murió el otro Lázaro, el que sí existió, el de verdad, el hermano de Marta y María. Jesús lo resucitó entre los muertos. Lo llamó estando allí de una cueva donde ya este hombre estaba oliendo a podrido porque era un cadáver y llevaba allí varios días. Y él salió lleno de vendas y salió y se soltó. Pero esa misma historia que está en Juan 11, en el versículo 45, nos dice que muchos de los testigos que estaban allí, judíos, creyeron. Pero además de creer, fueron y lo contaron a los fariseos. ¿Y los fariseos qué hicieron? Organizaron a partir de ese momento un complot para evitar que más gente creyera en Jesús. Dijeron, ahora sí todos van a creer en Jesús, entonces vamos a matarlo. Y a partir de ahí comenzaron un complot para matarlo. Entonces vean, vieron una resurrección, la de Lázaro, y no creyeron. Los fariseos no creyeron. ¿Por qué? Porque los milagros no tienen poder para convencer a los que rechazan las Escrituras. Ni una sanidad, ni una provisión, ni la respuesta a una necesidad, ni la solución a una crisis matrimonial, ni nada, ni que se nos apareciera un muerto, así fuera un familiar, va a tener la capacidad de llevarnos o de llevar a un incrédulo a que crea y se arrepienta. Los fariseos no creyeron luego la resurrección de Lázaro allí en Betania y tampoco lo hicieron tras la resurrección del Señor Jesús. Mateo 28. Ya al final del Evangelio de Mateo, el versículo 11 nos narra que mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Esto es, que el cuerpo no estaba, el cuerpo del Señor Jesús. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Crearon un plan, tampoco creyeron en la resurrección de Jesús. ¿Por qué no creyeron? Porque ni el milagro más grande va a convencer a alguien que no ha creído por la palabra de Dios. Así que esta parábola tiene un propósito implícito que es mostrarnos la suficiencia de las Escrituras en cuanto a la salvación. El Espíritu Santo obra en la salvación de los incrédulos por medio de las Escrituras. La generación mala demanda señales. La gente dice cosas hoy en día también como, si el Señor me responde, le voy a servir.
Si el Señor me da esto que necesito, si el Señor me sana. Y usted puede necesitar una sanidad porque no minimizamos su dolor, su sufrimiento, su escasez, su dificultad. Pero eso no puede ser una señal que usted pida para creer en el Señor. Es como si Dios tuviera primero que convencernos y luego sí le vamos a servir. La palabra de Dios es el medio que el Espíritu Santo utiliza. Pedro dijo en su primera carta, dijo a los creyentes que ellos son renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios. Pablo dijo en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es indispensable la palabra. Tanto la salvación como para nosotros ahora como creyentes la santificación también viene únicamente por la palabra. Esa es la herramienta que el Espíritu Santo de Dios utiliza. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 14 en adelante. Él dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién las has aprendido. Y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras te pueden salvar. A Timoteo y a cualquiera que las lee y las cree. Pero también Pablo continúa y le dice a Timoteo en el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que las escrituras son la herramienta del Señor también para santificarnos a nosotros. ¿Esto qué significa? Esto que hemos hablado. Que el destino eterno de cada persona se determina en esta vida. Una persona que no se arrepiente mientras tenga vida, ya después no hay más oportunidades. Tanto el rico como el pobre Lázaro fueron pecadores, como ustedes y yo, todos somos pecadores. Romanos 3 lo deja claro. Cada uno pecaba de forma diferente, pero Lázaro no intentó justificarse a sí mismo delante de los hombres. Seguramente su misma pobreza, su misma incapacidad de obtener aún el favor de los hombres, lo llevó a reflexionar y en la palabra de Dios entendió que él no podía buscar su propia justicia y buscar ganar el favor de los hombres, sino que debía buscar la justicia de Dios. Pablo enseña que todos nosotros somos pecadores, tanto judíos como gentiles. De eso se trata la primera parte de Romanos. Pero lo maravilloso es que Dios ha provisto justicia, justicia para pecadores como nosotros, justicia que no es propia, justicia que es por fe, justicia que es para aquellos que reconocen que están en la bancarrota y que son pecadores, para que podamos ser declarados justos, pero aparte de toda jactancia. No tenemos de qué jactarnos. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, ¿esto es quién? Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios cargó nuestros pecados en Jesús allí en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Nos confiere la justicia que no es propia, que no es por mérito, que no es ganada, la justicia de Cristo. Eso significa confiar en la justicia que es revelada en la palabra de Dios. La implicación es que no podemos confiar en nuestras propias obras, que como ya dije son como trapos de inmundicia, provienen llenas de pecado, son provenientes de corazones perversos, pero en Cristo sí podemos ser presentados como justos por medio de la fe. Así que las dos caras de esta advertencia en esta parábola que el Señor presentó a los fariseos y que por aplicación son nuestras esta mañana. El pasaje al infierno, ¿cuál es? Buscar nuestra propia bondad, confiar en nuestra propia justicia. Pero el escape que está disponible para los pecadores, ¿cuál es? Confiar en Dios y en su palabra. Amigo, si usted está acá, puede hacer una evaluación de su vida, más específicamente de su fe. Y si usted no ha ido a Cristo y sigue creyendo que por algo que usted hizo, que por su bondad, que porque de pronto usted va a cumplir los requisitos inclusive de la palabra de Dios, es suficiente para llegar al cielo, déjeme decirle que su destino no es ese, que su destino en este momento es el infierno. Usted puede llevar una vida que engañe a los hombres, que haga creer a muchos, pero no a Dios.
porque Dios ve lo profundo de nuestros corazones. Como si Dios rogara por medio mío en nombre de Cristo, yo le ruego esta mañana, amigo pecador, que confíe en la provisión de Dios para su pecado, porque ese es el único escape del infierno. Confíe en Dios y en su palabra. Pero también, hermanos, si la palabra de Dios es el único medio que Dios utiliza para salvar a los incrédulos, nosotros que no somos como el hombre rico que confiaba en su propia justicia y por ende conocemos el destino de los que han creído y esperamos estar en una eternidad en el cielo junto con Abraham y con los demás santos, no deberíamos esperar el momento cuando ya no podamos hablar. No deberíamos esperar a ir a los perdidos cuando están agonizando porque quizás ya no tengamos oportunidad para llevar el mensaje de salvación. Es cierto que la humanidad entera está condenada, que está apartada de Dios, que no se quieren arrepentir. Ninguno busca a Dios, como dice Romanos 3. Están apartados. Pocos quieren hacer algo para ir al cielo. Muchos inclusive se burlan del infierno y piensan que van a ir gustosamente al infierno cuando no es así. Pero miren estas palabras de Charles Spurgeon con las que quiero terminar. Si los pecadores se condenan, al menos que salten al infierno sobre nuestros cadáveres. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos rodeando sus rodillas, implorando que se queden. Si el infierno tiene que llenarse, que se llene con nuestros sacrificios y que ninguno se quede sin ser advertido y sin haber orado por él. Terminemos orando esta tarde. Amado Dios, bendito Padre, gracias por esta advertencia tan solemne, porque nos muestra la realidad terrorífica, viva de este lugar al que van aquellos que confían en sí mismos. Pero gracias, Padre, porque así como muestras que el fracaso y el camino al infierno es seguir confiando en su propia bondad, como si hubiera alguna en los seres humanos, al mismo tiempo muestras que confiar en Cristo, en la provisión revelada en las Escrituras, y confiar en Dios es el camino que tenemos para escapar. Que aquellos que no lo han hecho, que no han ido a Cristo, puedan ir y tú les concedas, si es tu voluntad, este mismo día, Señor. Ir allí, confiar en ti y en tu palabra, y así evitar esta tragedia eterna. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.